la perfecta voluntad de Dios. Habíamos visto varias partes importantes, ¿no es cierto?, que es entregarnos por entero a Dios, y varias porciones donde son los pasos que tenemos que dar para esta sumisión, ¿no es cierto? Muchas veces a las personas les cuesta un poco esta palabra de sumisión con respecto a Dios, ¿ya? Tal vez no entendemos el trasfondo real de lo que significa la palabra sumisión. Ahora, lo que Cristo quiere a través de esta enseñanza del apóstol Pablo o de la Escritura tiene que ver básicamente con que el dominio de Dios por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas es la que nos lleva a la buena voluntad de Dios. Un hijo que obedece al padre o a la madre en sus consejos, lo único que va a lograr es que le vaya bien en todo. ¿Ven? No existe otra cosa. Si el niño no se somete o se somete a medias, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque esa parte que dejó débil, donde no se sometió, le va a traer graves dificultades. Por ejemplo, la mamá le dice: mira, yo quiero que llegues luego de la escuela para que estudies y te prepares. Pero él se encuentra con los famosos amigos y ahí se queda conversando o jugando o haciendo otras cosas. Bien, el consejo de la mamá en parte lo tomó porque trató de irse pronto a casa, pero se encontró con amigos. Entonces podemos decir en parte sumisión, pero en parte no hay sumisión. Porque si se sometiera por completo, no se juntaría con sus amigos o les diría: hoy no puedo porque mi mamá quiere que llegue luego simplemente a estudiar. Bien, cuando el hombre tiene que someterse a Dios, se encuentra con este desafío de: Señor, ¿por qué tanto? Y no entiende que lo único que Dios quiere es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo en su totalidad, conociendo la perfecta voluntad de Dios. Veamos la vida del apóstol Pablo. Habíamos visto algo interesante, ¿se acuerdan? Y camino a Damasco, ¿no es cierto? Una luz, un resplandor, que también lo vamos a ver en detalle, y queda ciego y durante 3 días no comió ni bebió y lo tenían que guiar de la manito de un lado a otro. Este poderoso hombre que tenía muchas cualidades, conocimiento total del Antiguo Testamento, era un erudito, era un hombre tremendo conocedor de las Escrituras, lo que se refiere al Antiguo Testamento, pero también era un hombre apegado a las leyes del pueblo de Israel, sus tradiciones, su cultura, todo. Era un hombre que no se le escapaba nada, aparte de hablar varios idiomas. Era un hombre instruido, pero había un problema: no estaba sometido a Dios. Él estaba sometido ¿a qué? ¿A qué? A sus tradiciones. Estaba sometido a sus tradiciones, estaba sometido a lo que él creía que era bueno. ¿Ve? Hay gente que viene a la iglesia pero vive como pensando en lo que él cree que es bueno. No, que un día falte, pudiendo venir, no creo que sea malo. ¿Ve? No hay sumisión, porque está tomando decisiones propias. Fíjense, cuando el bebé está 9 meses en el vientre y empiezan a pasar los días de madurez del bebé, tiene problemas. Y ahí hay una lucha entre el médico, ¿no es cierto?, la mamá quiere que salga y el cabro chico no quiere salir. Ya se nota que ya viene con rebelión ya. Tienen que apurarse en sacarlo, ¿no es verdad? El chico tiene que entrar ¿dónde? En el momento preciso. Tiene que nacer en la etapa que corresponde para que sea saludable, para que no tenga problemas. Si se adelanta tiene algunas dificultades, si se atrasa también. Entonces, cuando Dios guía al hombre, lo quiere que viva en el tiempo de Dios, no atrasado. Mire, hay gente que ya, no sé, con 40, 50 años en el evangelio: hoy ahora estoy entendiendo esto. Chuta, ¿y cómo viviste allá entonces? Te perdiste tantas bendiciones. Te perdiste de conocer a mi Dios de una manera sobrenatural. ¿Cuántas cosas Dios quiso hacer contigo? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas cosas Dios quiere? Y me las perdí allá. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no estuve atento, no era el momento. Si Dios quiere que nosotros caminemos en la voluntad de Dios en el momento preciso. Miren, Dios tenía preparado. Pablo no fue ni antes ni después. Dios lo tomó en el momento del parto, justo y preciso. Muere para el mundo y nace ¿para quién? Para Cristo. ¿Ven? Nada de una transición, que es un poquito más, que vamos a ir de a poco con Pablo, trátenlo bien. No, Dios se aparece, ¿no es cierto? Y le dice: ¿con quién estás peleando? ¿A quién persigue? Córtala de seguir a mis hijos. Entonces Pablo, ¿no es cierto?, quedó. ¿Por qué? Porque se encontró con el Dios que guarda a su pueblo. Yo creo que si
hubiésemos vivido ese tiempo los cristianos, yo creo que el Señor, ya, pues para el Pablo, ya, pues Dios, pero Dios tenía un tiempo. La iglesia tuvo que aprender en aquellos tiempos con dolor, con persecución, la tarea que Dios le había encomendado. ¿Y cuál era esa? Ir y predicar este evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Y el que creyere será salvo. Entonces, pero todos ahí amontonados en Jerusalén, Dios hace que se dispersen. Ya váyanse, recorran, vayan llevando esta preciosa palabra que es lo que Dios desea. Veamos lo que lo dice aquí rápidamente. Entonces, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Era hermano? No era hermano. Pero ¿quién le dijo que sí era hermano? Dios. ¿Ven? Y eso es lo que hay que entender. Ananías estaba en el justo tiempo de Dios, en el tiempo de la sabiduría, en la sumisión. Ananías podía haber dicho: Dios, no, ese hombre es bárbaro, yo no voy. Dios, busca a otro. Señor, me va a matar, ¿cómo se te ocurre mandarme a mí? Ananías le dice a Dios, pero Dios le dice: déjalo, porque este me es instrumento. Y Dios dice, y Ananías dice: ok, si tú lo dices, pues así es. Cuando llegamos a entender la palabra, lo que significa la sumisión, yo llego a entender que ya no soy yo, sino Cristo. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Sumisión a lo que venga. Dijo entonces, y poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué lindas palabras. Hermano Saulo, ¿cómo lo trata? Con amor. Entendió el tiempo de Dios y entendió Ananías la sumisión. ¿Cómo a este le voy a decir que es hermano si mira todo lo que ha hecho? Pero Dios dice: ve y hazlo porque yo te envío. Cuando Dios gobierna mi vida, entonces yo tengo sumisión a Dios. Y la sumisión a Dios significa cómo estoy en mis reacciones cuando hay situaciones complejas y difíciles. A pesar de todo lo que Jesús vivió, nunca reaccionó con violencia. Jesús podía haber reaccionado a cada intento de los fariseos, de los escribas y todos los hipócritas por tratarlos de tener a Jesús en jaque, o ponerle algún problema, una dificultad, o que respondiera una pregunta tal vez compleja, insidiosa. Jesús siempre respondió con sabiduría. ¿Por qué? Porque estaba sometido ¿a quién? Al Padre. No estaba sometido a la violencia, no estaba sometido al rencor, no estaba sometido a la venganza, que es lo natural del hombre. No, yo voy a enfrentar esto, nunca más me volverán a decir a mí eso. ¿Pero por qué? Eso no es sumisión. ¿Qué es lo que harías tú? A ver si sucede algo duro en tu vida, ¿qué haces? ¿Qué es lo que hace una persona que está sometida a Dios? Ananías podría haber puesto todos los obstáculos. Una persona sometida a Dios ora: Dios, dame palabra para no reaccionar como yo pienso hacerlo. Dame inteligencia para poder, Señor, desarrollarme de tal manera que yo pueda ser una persona de bendición a pesar de lo que estoy viviendo. No sea yo, sino tú en mí. Eso es sumisión. No me estoy sometiendo a la persona, ya sea mujer, un hombre, un joven o una autoridad. Me estoy sometiendo ¿a quién? A Dios. ¿Quién es el que gobierna los cielos y la tierra? ¿Quién es mejor que Dios, que disciplina a una persona? ¿Usted o yo? Ninguno. Ni usted ni yo es mejor que disciplinemos a alguien. Díganle al pastor para que le llame la atención. Pero ¿y qué tal si lo hace Dios? ¿Acaso Dios no lo hace mucho mejor? Nuestras palabras a veces queremos hacerlo mejor, pero están llenas a veces de rencor y de cosas pasadas. Ananías estaba herido por todo lo que sucedía en Jerusalén y sabía las cosas que había hecho este gran Pablo. No obstante, se acerca con humildad y le dice: hermano. En este episodio aprendemos que Dios envió un mensajero para instruir a Saulo. Aquel hombre llamado Ananías supo de Dios que Saulo era un vaso escogido para extender el evangelio.
Vemos a aquel orgulloso fariseo Saulo ahora sumiso a las instrucciones de un discípulo de Jesús poco conocido. Eso es sumisión. ¿Sometido a qué? A la voluntad de Dios. Si usted no está dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios, hay una pregunta: ¿y por qué debería Dios mostrarle su voluntad? Si la gente quiere seguir guiándose por sus ideas, por su carácter, por su intuición, por sus pensamientos, por lo que él cree, ¿por qué Dios habría de revelarle su voluntad? ¿Usted cree que Dios se va a rebajar a mover a alguien? Bueno, ya entiéndeme, escúchame. ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? Dios no va a hacer eso porque Él es Dios. Porque Dios a los hombres les habla por medio del poder de su palabra, por medio del Espíritu Santo, porque esa persona tiene que haber escuchado más de un mensaje o de una enseñanza de que debía someterse a Dios. Pero le entró por aquí y le salió por acá, porque su orgullo le impidió someterse. Cuando tú y yo no nos sometemos a la voluntad perfecta de Dios, entonces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Si Él es Dios, Él no es empleado de nadie. La gente dice, ore por tal persona para que Dios lo toque. Pero si Dios, yo todo puedo orar, pero si esa persona no tiene ningún interés, ¿quién lo sabe? Dios. ¿Sabes lo que Dios vio en ti? Vio un deseo por buscarle. Y aunque tú no lo sabías, pero tú eras propenso a buscarle. Así es que Dios te habló a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú, al igual que Pablo, dijiste, Señor, heme aquí. ¿Ven? Tú y yo todos caminábamos orgullosos por la vida hasta que aparece Cristo y nos dice, detente y rinde tu vida a mí. Y nosotros, ¿cuánto dijimos amén? Amén. ¿Ven? Eso es sumisión. No es malo, por eso no vamos a orar. Entonces no voy a orar por tal persona, total es re duro. No, yo vamos a seguir orando. Pero siempre se hará ¿qué? La voluntad. ¿Y quién conoce los corazones sino solo Dios? La gente busca que Dios le muestre su voluntad. ¿Qué he de hacer? Guíeme, ¿qué tengo que decidir? Pero no están dispuestos a someterse a Dios. Buscan que la gente les solucione un problema, que un pastor, que un hermano, o quieren otros que una sola oración les salve todo la vida que llevaron sin Cristo. Y no es así. Sería fácil todos nosotros viviendo nuestra vida y en algún momento alguien ore por nosotros y nos quite todo, pasa, ¿no? Sería fácil. La Biblia dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué más dice? Resistid al diablo y este huirá de vosotros. ¿Ven? Someteos. ¿A quién me someto? A Dios. Me someto a la perfecta voluntad de Dios. Ahí está. No, cambia, hija, apriétale tú el botoncito. Ahí está, gracias, hija. Dice, si usted une todas estas cosas, va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Y aquí aparece el texto bíblico que estábamos leyendo. Al unir todas las cosas que hemos venido aprendiendo, ¿qué nos va a suceder? Entonces vamos a entender o conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios, ¿saben cuál es? Que vivamos para su gloria y su alabanza. Porque Él nos tiene reservado un lugar junto a Él en su reino. Y para participar de su reino hay que someterse a Él. No entrarán los soberbios, no entrarán los orgullosos, entrarán todos aquellos hombres y mujeres que se someten a Dios, que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Todos tenemos luchas, es verdad, pero no nos dejamos arrastrar por aquellas cosas. Nos sometemos a Dios, nos sometemos a la palabra, al Espíritu Santo. Y ahí la lectura que veíamos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no se queden pegados, no se conformen a las cosas que este mundo está ofreciendo, a su cultura, a sus situaciones. No, dice la Biblia, así no la hagan.
También dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro. Voy aprendiendo más y más. Renuevo mi mente con cada experiencia, con cada momento que he vivido en el Señor, con cada experiencia personal y aún aprendiendo de las experiencias de otro. Nos sometemos a Dios para que Él guíe nuestras vidas. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí está con azul. Dios tiene una voluntad maravillosa para su vida. ¿Qué es lo que Dios tiene entonces? Una voluntad maravillosa para nosotros. Es el deseo de Dios que todos disfruten, sin acepción de personas, de su maravillosa voluntad. Dios la tiene diseñada perfectamente. Tercero, la guía es práctica. Muy bien, ¿qué es práctica? Después de salir de la universidad, de la escuela industrial o tal vez de un instituto, práctica. La guía es práctica. Somos guiados por los milagros de Dios. ¿Dios ha hecho milagros en nosotros? Sí. Los milagros de Dios son sorprendentes en la vida de los creyentes. Entonces Dios me dice que la guía de Dios es práctica, es una práctica diaria de mi relación con Dios. La práctica de comunión con Dios, la actividad, la permanencia en Dios, la comunión con Dios en una práctica constante y permanente me lleva ¿a qué? A tener una relación más cercana con Dios. Cada vez que yo me acerco a Dios, una de las cosas que siempre me gustó a mí era cantar a Dios. Algo que me fascinaba desde muy niño era alabar a Dios con toda mi voz y cantarle y entonar cánticos. Y los himnos, recuerden que antiguamente los himnos se cantaban. Toda la reunión era cantar himno, uno y otro y otro. ¿Cuál era entonces la práctica? El cántico, la adoración. ¿A qué nos lleva? A una comunión con Dios. Eso es un área. Pero después está el área de la práctica de la oración, la lectura de la palabra, la reunión de los santos. La práctica de venir al templo constantemente nos lleva a un crecimiento. Si allá en los cielos estaremos por toda una eternidad viviendo con miles de cristianos de todo el mundo, y Dios me enseña aquí a vivir con los santos, con los hombres y mujeres como yo y todos que somos imperfectos. Cristo vivió en un mundo lleno de imperfección, con 12 hombres con dificultades, pero Él supo vivir en medio de ellos y les enseñó a ellos a vivir en medio del mundo que los rodeaba. Aprendieron a vivir en medio de la hostilidad. Pablo, cada vez que era hostigado, decía: Señor, no les tomes en cuenta. ¿Ven? Pablo no buscaba la venganza. Él tenía un corazón, un sumiso ¿a quién? A Dios. A veces Dios guía por medio de milagros, aunque no es una manera común. A veces Él obra de manera sobrenatural, con visiones, sueños y milagros. Él guió a Saulo por medio de un milagro. Jesús se le apareció. Hubo una luz resplandeciente. Saulo cayó al piso y el Señor le habló con voz audible. Aunque no es la regla, esta es una excepción que demuestra la regla de Dios de obrar normalmente. Pero aún así, no nos atrevemos a hacer un lado los milagros. Es decir, ¿Dios puede hablar a través de milagros? Sí. Pero no puedo esperar que siempre Dios lo haga de la misma manera. No puedo vivir sobre eso. No puedo vivir sobre visiones. No, es que no he visto nada esta semana. No, no puede ser eso. Está la palabra, mayor es la palabra de Dios. ¿Puedo tener sueños? Sí, pero los sueños no me pueden guiar. Es la palabra la que me guía. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ven, el Espíritu Santo me guía. Los sueños son una antesala a acontecimientos, situaciones que no son malos, son buenos. Pero por sobre los sueños está la palabra. Por sobre los sueños está la dirección del Espíritu. Entonces yo puedo discernir el sueño y Dios me está revelando a situaciones puntuales. ¿Ven? No es constante.
Por ejemplo, en un paradero de micro dice, a tal hora pasa la micro. Si tú te das cuenta, a veces no pasa a esa hora. Pero sí hay algo seguro, y es que la micro va a pasar por ahí. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, no puedo pensar que debo estar 5 minutos antes porque yo sé que no, puede que pasé antes y me jodió la micro. Como puede que llegué y la micro se demoró en pasar y voy a llegar atrasado porque yo calculé mal. Porque puede que algún día pase a la hora exacta. ¿Qué me está diciendo eso? Que eso es lo que el mundo gira. Es incierto. ¿Qué es lo más seguro entonces? Que tú tengas tu vehículo propio y partas a tu propia hora. Y te encuentres. ¿Cuánta gente que sale de su casa y se encuentra con un taco, podríamos llamarle? O algún accidente que no es tuyo, pero está allí y te impide llegar según lo planificado. Muy bien. Tenemos que vivir con eso. Pero una cosa es clara, es que Dios está con nosotros. Que Dios trae revelación al corazón de nosotros y Él nos guía por medio de estas cosas, pero no permanentemente, pero sí sé que es Dios quien me está guiando. Mayor será siempre la palabra de Dios. La profeta mayor, ¿qué es? La palabra de Dios. Ella manda. Si no está escrito y alguien dice algo, no es palabra de Dios. Eso es palabra ¿de quién? De hombre. Puede profetizar, puede hablar en lenguas, darse vuelta y hacer miles de cosas. Pero si no está de acuerdo a esto, palabra de hombre. Tampoco me puedo guiar por las profecías. Como en algunos lugares ocurre, hoy la profeta va a hablar. No, si la profecía ya habló, la palabra. Pero increíblemente la gente, ¿a quién le cree más? A la profeta. Y quiero contarles que la mayoría de los profetas, en este caso chilenos, no sé los extranjeros, no son muy buenos lectores de la palabra de Dios. Porque rara vez se apoyan en un texto bíblico. Si alguien te quiere hablar, te tiene que hablar directamente ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y si alguien viene como profeta y me quiere hablar por la palabra de Dios, le diré, ¿para qué? Si yo tengo la palabra. Además tengo un guía, el Espíritu Santo. Y también tengo un pastor que predica. Chiquitito, pero predica. Tengo una pastora. ¿Ven? Hay jóvenes también que predican. Lo hacen muy bien. ¿Ven? Palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces Dios no siempre. Hay lugares donde, no, las mujeres de abajo y el pastor solo predica. Como si fuera único eso. ¿Acaso Dios no tiene una palabra a través de una mujer? Por supuesto. Dios tiene una palabra a través de una mujer, de un joven. Pero un joven, ¿qué joven? Un joven sometido a Dios, lleno del Espíritu Santo y estudioso ¿de qué? Eso, gloria a Dios. ¿Ven? No es cualquier joven. No se trata de que un joven se pare y hable, no. Aquel que está instruido. Y para eso nosotros lo conocemos. Fíjense que la palabra de Dios desnuda al hombre. Le da un diagnóstico preciso y claro. ¿Quién es? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un rayo X, como espada de doble filo, dice la Biblia, que penetra hasta partir. La Biblia lo conoce todo. Así es que el hombre no necesita decir qué es. Su vida se lee por medio de la palabra. Hay gente que vive situaciones y reacciona y le falta palabra. Puede que esté entre nosotros, pero no pone atención ¿a qué? A la palabra. No lee la palabra, no le pide a Dios que le dé luz sobre las escrituras. Según lo que leíamos ahí, dice, hubo una luz resplandeciente. Saulo cayó al piso y el Señor le habló con voz audible, aunque no es la regla. Es decir, puede que no nos suceda a nosotros lo mismo. Porque eso es único, le sucedió a ese hombre. Pues nosotros más que al suelo necesitamos otras cosas, una paliadura a veces. Pero aún así no nos atrevemos a hacer un lado los milagros. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y había una pregunta, ¿por qué tú me persigues? ¿Ven? Eso es algo único de Dios.
Dios sigue llamando grandes hombres en este tiempo, grandes predicadores, grandes evangelistas, pero tal vez no les pasó lo mismo, pero sí vivieron alguna experiencia con Dios, alguna revelación en su niñez, en su infancia, o tal vez un hombre habló sobre ellos y oró y puso una bendición y despertó el corazón de ese niño, de ese joven o de ese anciano. Si la imposición de manos también es la que puede cambiar vidas. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Cuando un hombre está inspirado orando, una mujer está inspirada orando por el Espíritu Santo, puede decir cosas que son escriturales. Puede decirle a alguien: el Señor te levanta a ti para que le conozcas cada día más y más, para que un día seas un predicador o una predicadora. No estoy mal, ¿ven? No estoy profetizando, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios puede tocar el corazón porque es su palabra y Él puede actuar en la vida de ese joven, de esa dama, de esa señorita o de ese varón. Bien, avanzamos. Dios, además de hablarle a Saulo por medio de un milagro, le habló por medio de su. Bien. Entonces, práctico, Dios es práctico. Dios hace un milagro, pero a la vez nos habla por medio de la palabra. La palabra de Dios es fundamental de parte de Dios para hablarnos. Ahí dice Hechos 9:5, la nueva traducción viviente. La pregunta de Pablo: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y la respuesta es: yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. ¿Ven? Hubo una palabra de Dios: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo ya estaba lleno de la palabra de Dios. Justo antes de esto había oído a Esteban predicar uno de los sermones más grandes jamás predicados, y estuvo presente cuando fue apedreado hasta morir. Ahora el Señor mismo le estaba hablando. Todo eso empezó a unirse a medida que la palabra de Dios le iba hablando a aquel hombre. Mucho de la voluntad de Dios para su vida se encuentra ¿dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Nunca busque la voluntad de Dios respecto a algo que Dios haya hablado o prohibido claramente. Le voy a poner un ejemplo que es bien claro. Yo sé que hay hartos más, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho orar. ¿Pero qué dice la Biblia? Orar sin cesar. ¿Ven? Es un ejemplo. Así que no voy a encontrar nada que diga no ores, ora cuando puedas. ¿Dice eso? No, en vez. ¿Qué es lo que pasa con otra gente? No, yo he estado buscando, pero es que el diezmo, no, eso es del Antiguo Testamento. ¿Ven? No quieren obedecer a lo que Dios dice. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? No quieren obedecer a la palabra de Dios y buscan un argumento. Y alguien sale como en la televisión o tal vez a través de las redes sociales: no, estamos en otra época, ya no es tiempo de diezmo. ¿Y quién les dijo que no, si está escrito en la palabra? Pero hay gente que busca para no diezmar. ¿Pero qué dice la Biblia? Que hay que diezmar, es la única manera de salir de la pobreza y la miseria económica. No existe otra. ¿Qué dice la Biblia de leerla? ¿Habla la palabra de hay que leer? Escudriñando las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él, ¿qué dice? De día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Ven? Así es que no puedo buscar algo donde no estoy leyendo más libros, no mucho la Biblia. No. La Biblia dice que debes leerla también a ella más que un libro. Eso es lo que está diciendo ahí. Así es que la gente no puede buscar la voluntad de Dios si hay algo que ya está escrito. Si la voluntad de Dios es que lea su palabra, ¿qué tengo que hacer? Si la voluntad de Dios es que yo ofrende, diezme, ¿qué debo hacer? Si la Biblia dice que yo debo orar constantemente, ¿qué debo hacer? Orar, porque la palabra de Dios ya lo dice. Si la Biblia dice que yo debo ser fiel a Dios todos los días de mi vida, debo ser fiel. Pero también si alguien dice algo que no está escrito, eso no es de Dios.
Aunque esa persona diga, Dios me lo reveló. No, 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 no. Dios no revela nada que no esté escrito. Porque si no está fuera de qué? De la ley, de los mandamientos y preceptos de Dios. Cuando alguien dice, no está escrito claramente aquí, pero Dios me reveló, ¿sabe lo que está diciendo? Como que Dios se le olvidó poner algo en la Biblia. Y como Dios no alcanzó a ponerlo, se lo reveló a él. Así que él nomás lo sabe. ¿Ven? Y ese hombre, ¿qué se hace? Y todo, él lo tiene, vamos allá, va a Argentina ahora, todo para Argentina, porque ese hombre, ¿ven? El hombre, ¿a quién sigue? Al hombre. Y Dios dice, sí, ese es un charlatán. Lo que yo no he dicho, Dios, no lo he dicho ni lo diré por nadie, porque ya está escrito. Si algo tenemos de esto, que es otra cosa, es la revelación de la palabra de Dios. Pero cuando hay una revelación de Dios, tú lo entiendes clarito. ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo lo entiendo clarito cuando Dios me revela algo que tal vez había leído o pasado superficialmente, pero Dios me lo revela. Miren, por ejemplo, lo que hablamos el domingo, los juicios de Dios. O uno se le vuelve la mente a entender de lo que ya había leído. Pero ¿qué aprendí yo? De que Dios no juzga en grupo. No dice Dios, ya juicio para todos. No, Dios no dice, ¿sabe? Lo hace individual. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque lo que tú hayas hecho, lo que el otro no haya hecho, Dios lo juzgará. Dios es ecuánime. Dios sí es justo. Dios sí es el juez justo. Aleluya. Él es justo. Aleluya. Él sí lo sabe hacer. Él hace verdadera justicia. Porque si tú eres fiel, recibirás el premio. Gloria a Dios por eso. Eso es lindo de mi Padre que está en los cielos. Dios no te va a tomar con el del lado, el de allá. No, es que el que estaba a tu lado no se portó bien. No, Dios, tú ven para acá. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. ¿Qué dice? Entonces, ven, es el justo juicio de Dios. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Todo está basado en los principios eternos de Dios. Y uno aprende esas cosas. Le da, ¿no es cierto?, el juicio a la serpiente, le da el juicio a la mujer y le da el juicio al hombre. Pero Dios deja establecido allí algo que después restauraría la condición del hombre. Vean lo bueno de Dios. No puede haber dicho, ¿saben qué va? Ustedes no hay caso con los hombres. Una y otra vez son pecadores y desobedientes. Les cuesta someterse, así que nada. Voy a dejar este mundo hasta que yo decida y le voy a dar término. Pero no hace eso. No hace eso Dios. Levanta un hombre para hacer una nación. Levanta profetas, levanta escritores. Y también le trae a Cristo, a su precioso Hijo, a este mundo. Solo un Dios como el que servimos hace eso. Y nos perdona de todas nuestras maldades. ¿Ven? Dios da un juicio, pero a la vez perdona. Y pone a Cristo como el Señor de todas las cosas. ¿Y qué hace Él? Nos levanta. Y nos da lo que no merecemos, que es vida y salvación. Cristo lo hizo. Solo el Padre hace eso. Solo el Dios de amor y bondad puede hacer todas estas cosas. ¿Cuántos aman al Señor? Vamos a ver lo último para ir terminando. Somos guiados por personas de Dios. Hechos de los Apóstoles 9, 10 al 12. Nueva traducción viviente. No sé por qué sale esos cuadritos, pero está en Hechos capítulo 9, 10 al 12. Dice arriba: es arrogancia y peligroso e insensato pretender conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. No puedo conocer la voluntad de Dios si no conozco su palabra. Si Él lo ha dicho en su palabra, esa es la voluntad de Dios para usted. Dice la Biblia: sé fiel y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué me dice el Señor? Sé fiel. ¿Qué nos dice el Señor? Sean fieles. Es que, Señor, a ver, ¿qué te dije? Sé fiel. Ya, sigue adelante. Obedéceme, créeme a mí y sigue adelante. Dice: usted
entenderá que Dios usará otras personas para ayudarle a conocer la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para su vida. Usted puede conocer a otras personas. ¿Por qué? Porque son esos que predican, un maestro, una enseñanza o un consejo, que nos enseñan a través de esos hombres y mujeres o a través de un joven a conocer la buena voluntad de Dios para mí, para mi vida. Versículo 10, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Muy bien. Entonces, a Saulo no solo le apareció el Señor, a quien también Dios envió para que le hablara, a un hombre. ¿Cómo se llamaba? Ananías. ¿Ven? Pablo podía haber dicho, no, yo vi a Dios, Dios me habló, no necesito a ningún hombre. Incluso tenía el orgullo de poder decirlo. No necesito de ustedes. ¿Quién si tú predicas? No, ¿qué me venía a decir a mí? No, mi Jesús me habló. ¿Ven? Y hay gente así, ¿o no? No, a mí el Señor ya me habló así. Y el resto son... Y el Señor dice, no, pues si de eso se trata, de que como compañeros, como hermanos, yo les voy a revelar. Porque si no, ¿para qué nos juntamos en el templo, escucha un pastor o un maestro, si el Señor nos va a revelar todo en la casa? Mejor nos quedamos todos, ¿dónde? En casa. Sí, Dios me lo va a revelar todo allí. Dios va a revelar, por supuesto, pero para eso también están los hombres. Dios va a revelar una parte, la otra parte la va a revelar Dios, pero a través de su palabra, pero con maestros, enseñanza. También puedo aprender de otros, escuche, que han fallado sirviendo a Dios, y eso me indica que ese camino o la conducta de esa persona no es digna de ¿qué? De imitar. Si esos creyentes vivieron y su vida no fue la mejor al final, mejor salirme de ese caminito, porque de repente tenemos ciertas tendencias y Dios dice, no sigas en la ruta de otros. Es bueno, hay familias, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes que sirven bien al Señor. Sí, veamos, confiemos, pero recuerde que usted tiene un llamado muy especial. Entonces, Dios utilizó a Ananías, a un hombre dispuesto. Y vean estos versículos que hemos leído, que Dios es clarito, clarito con Ananías. No le dice, mira Ananías, anda, tengo unas personas por ahí. No. Cuando los profetas hablan de algo general así, como que Dios te llamó, va a hacer algo contigo, pero ¿qué piensa que va a hacer? No, pero algo va a hacer. No, Dios no hace eso. Cosas grandes. Sí, pero ¿qué va a hacer? ¿Un barco? ¿Voy a hacer un avión? No, cosas más grandes. Entonces, ¿qué puede hacer eso? ¿Ve? La gente se deja caer y atrapar por cosas que no son de... Ananías sabía lo que tenía que decir. Dios se lo explicó clarito. Y ahí le dice, Saulo, hermano Saulo, Dios me envía. Y es para esto, y yo voy a orar por ti. Se acabó. Así que Pablo sabía, claro, Dios le habló una parte y la otra parte mayor, ¿quién se la habló? Ananías. ¿Ven? Entonces Pablo estaba completito, lleno de la voluntad y de la palabra de mi perfecto Dios. Hermanos, lo quiero dejar hasta aquí, para que nos podamos ir. Vamos a seguir estudiando este tremendo tema y seguir aprendiendo más y más del Señor.